Venimos trabajando desde 2005 en diferentes proyectos que, como bien ha dicho el compañero, sobre todo están entre la intervención, el registro, el apropiacionismo y la manipulación de vídeos. Siempre el audiovisual es común a todos nuestros proyectos. Y como comentaba el compañero, os vamos a presentar un viaje de 1 hora. Es un viaje que va de la observación a la acción. Estaremos de acuerdo en que hay muchos caminos, hay muchas rutas para llegar al centro de una ciudad, pero nosotros hemos elegido esta que tenéis aquí abajo. También os adelanto como mala noticia que en el día que os queda de hoy dudo que veáis nada mejor al increíble documental que hemos visto hace poco rato. Pues sí, efectivamente, listo en alto. Bueno, pues comenzamos y para nosotros nos gustaría comenzar explicando que para nosotros todo en realidad comienza con el viaje. Y esto es casi una declaración de amor porque en esta presentación, en este recorrido que vamos a hacer juntos, vamos a pasar por momentos en los que vamos a ser muy críticos con el fenómeno del turismo y al final, bueno, queríamos también ser honestos desde el principio y presentarnos dentro de esta ecuación. Al final el viaje pues es esto, es desplazarse de un punto a otro por cualquier medio de transporte, aunque esto es una presentación o una descripción un poco fría. A mí me gusta mucho una palabra que está en el origen etimológico del viaje, que es el camino. Y yo creo que nosotros somos deudores de muchas cosas con el viaje. A nosotros el viaje nos ha dado muchas cosas y sobre todo un lugar desde el que mirar, que al final nos ha ido acompañando siempre, independientemente de que no nos movamos de la ciudad que habitamos. Pero por definir qué tipo de viajeros somos es un poco difícil. Hay muchos tipos de viajeros y que normalmente viene condicionado por un abanico muy grande de motivaciones, pero sobre todo muchos grados diferentes de privilegio, ¿no? Creo que hablar de viajero, al final hablas de inmigrantes, hablar de refugiados, hablar de diplomáticos, hablar de fuerzas armadas y hablar de visitantes ocasionales o turistas. ¿Qué tipo de viajeros somos nosotros? Es un poco difícil. Al final creo que no hay una categoría absoluta, que siempre vamos siendo, a veces intentamos viajar, otras veces somos turistas. Nosotros somos migrantes al final porque vivimos en un lugar que no es nuestro lugar de origen, pero obviamente inmigrantes europeos y con privilegios, ¿no? Y al final creo que eso define un poco el tipo de viajero que somos, en el sentido de que somos conscientes de nuestros privilegios cuando viajamos, pero intentamos abordar el viaje siempre como, para nosotros, un camino de transformación personal en muchos sentidos. Y también intentamos estar abiertos siempre en el viaje al encuentro y a la escucha, ¿no? Y al final, pues el primer paso para nosotros es la observación, ¿no? Y el viaje es lo que da comienzo a todo, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con un proyecto que tenemos que se llama próximamente Coming Soon. Es un proyecto de documental absurdo, como nos gusta definirlo, porque es un documental que nunca vamos a realizar. Y está formado por un número indeterminado de teasers, que es este tipo de piezas que adelanta la narrativa de una supuesta película que va a ocurrir. Esto que vais a ver es uno de los teasers, vamos a poner 2, y es algo que nos ocurrió en el sur de Brasil hace unos años. También nos ocurrió esto en Hong Kong.
estas pequeñas píldoras, estas pequeñas ráfagas, si queréis, etnográficas o observacionales, para nosotros suponen de alguna forma una memoria audiovisual de estos viajes que hemos realizado. Y claro, una vez que viajamos siempre tenemos que volver. Y cuando volvemos a la ciudad. Pero ¿cuál es el origen de la ciudad? Que yo creo que todas y todos sabemos, ¿no? Nos remontamos al Neolítico, ¿no? En aquel momento, en el momento en que el ser humano pasa de ser nómada, recolector, cazador, a ser sedentario, agricultor y ganadero también, se empiezan a formar las ciudades de alguna forma, ¿no? En ese cruce de caminos donde aparecían los primeros mercados, donde se intercambiaban los productos en este mercado, donde aparecían los primeros edificios militares también para la defensa de esas poblaciones o de esas ciudades también, aparecen las primeras ciudades, ¿no? Estas primeras ciudades ya empiezan a tener también algunos de los pilares de la situación que vivimos actualmente, ¿no? Por una parte la propiedad, o sea, el ser humano ya cultiva sus propios alimentos y se alimenta de ellos, ya es su propiedad, por no hablar de la propiedad o lo que se llama propiedad privada, que probablemente sea uno de los grandes errores del ser humano. Por otro lado, la acumulación de excedente en la producción, que llega un momento en que siempre nos queremos, digamos, apropiar del excedente ajeno, y ahí vienen las primeras guerras. Y por otro lado, las jerarquías, ¿no? La aristocracia, la esclavitud, etcétera, etcétera. Probablemente la aparición de las ciudades, bajo nuestro punto de vista, en esta altura del tiempo del ser humano, sea por no decir la única gran revolución que ha ocurrido en la historia del hombre, ¿no? Sí, en realidad es eso. O sea, en el origen de la ciudad está la sociedad en la que vivimos hoy, la propiedad, la jerarquía y la acumulación, pero lo cierto es que hoy el viaje también es una forma de acumulación y nosotros somos del tipo de personas que acumulan imágenes y en 15 años de viajes podéis imaginar que hemos acumulado muchas imágenes, ¿no? Y muchas de ellas hablan principalmente de ciudades y de una realidad urbana que cada vez está más hiperregularizada, más disciplinada, ¿no? Pero siempre, y a través de la observación, siempre terminas por encontrar personas o situaciones erráticas y que consiguen escapar, ¿no? de ese disciplinamiento, ¿no? Y al final nosotros nos obsesionamos un poco con esa búsqueda de lo que terminamos por llamarlo irreductible, ¿no? Que era todas esas situaciones que terminaban por escapar a cualquier clasificación, ¿no? Y con los años también, pese a que amábamos esos fragmentos de realidad tal cual eran y como comentaba mi compañero próximamente, que es ese proyecto hecho de teasers o de fragmentos, para nosotros ya eran completos y absolutos, no necesitaban nada más, pero sentimos un poco la tentación de editarlo, de ver qué pasaba si los colocábamos todos juntos en una línea narrativa, ¿no? Y ese intento frustrado, en realidad, es SET, que es una especie de ensayo audiovisual que, en el mismo proceso de comenzar a intentar esta clasificación de todas estas imágenes, nos dimos cuenta de varias cosas que terminan por hablar en SET y que tienen que ver con primero el cuestionamiento de la necesidad de un principio o una norma, porque al final veíamos que todo principio, todo final eran arbitrarios. También comenzamos a darnos cuenta de que el orden era al final contingente, era innecesario, ¿no? Los fragmentos no se sometían a ese orden, lo desbordaban y al final también vimos que era innecesaria cualquier tipo de justificación en cuanto a lo que significaba SET, ¿no? Porque SET, al final, este ejercicio, este ensayo audiovisual, pues no arroja ninguna respuesta y realmente ante la pregunta de qué significa SET, pues terminó por ser una pregunta poco conveniente porque
pues SET no significa, ¿no? Entonces, al final es un poco un ejercicio del absurdo de intentar comprender lo errático a través del patrón, ¿no? O intentar este ejercicio. Y entonces os queríamos poner simplemente el final de SET, que en este caso no nos importa hacer spoiler porque principio y final pues son arbitrarios. Y además no va a ser el único spoiler que hagamos en la presentación. Pero sí nos gustaría que intentarais vosotros individualmente hacer un ejercicio de clasificación de este fragmento de realidad irreductible, ¿no? SET incluye imágenes de los últimos 15 años de nuestra vida en más de 40 países. Brutal, yo creo, ¿no? Yo lo único que puedo decir, le llamábamos el hombre jaguar. Creo que tiene una capacidad de hibridación feroz este hombre, es impresionante, ¿no? Y al final, bueno, la ciudad termina por seguirnos también y acabamos siendo turistas en ciudades que no habitamos. Y al final el turista se convierte, de alguna manera, nos convertimos en el tercer habitante de una ciudad que en realidad la atraviesa siempre temporalmente, pero su presencia termina por ser siempre permanente en las ciudades, ¿no? Y yo creo que si algo tienen en común o tenemos en común cuando somos turistas es que perdemos muchas cosas, ¿no? En realidad. Y una de las cosas que perdemos creo que justamente es el camino. Y supongo que desde que aparecen los primeros medios de transporte aéreo, pues el viaje comienza a vaciarse de ese significado etimológico y comenzamos a perder el camino, ¿no? Y el turista es un viajero al final que va perdiendo muchas cosas, ¿no? Pero al final el viaje se convierte en un simple desplazamiento y deja de ser esa experiencia casi de realización para convertirse en todo lo contrario, y en esos no lugares que son los aeropuertos también la experiencia del viaje se convierte en algo completamente alienante, ¿no? Sí, ahí es cuando creamos este pequeño proyecto que se llama Stay Grounded, permanezca con los pies en el suelo. Lo que hicimos fue inventar el nombre de un conglomerado de empresas que se llama Consorcio Anfibio, que lo que hacen es intentar, digamos, apostar por el transporte tierra-mar y boicotear todo lo que tenga que ver con el transporte aéreo y con la masificación del transporte aéreo. Lo hicimos con un blog que está publicado en Internet. La principal campaña de este supuesto consorcio anfibio es Stay Grounded.
hicimos diferentes campañas también de publicidad, ¿no? De alguna forma. Una de ellas era una campaña con famosos con miedo a volar, como puede ser Mr. T de The A-Team, del equipo A, que no va a ser la única vez tampoco que le veamos en esta presentación, o como Rayman, ¿no? Dustin Hoffman en la peli de Rayman estaba completamente atemorizado, tenía muchísimo miedo a volar, ¿no? Otra de las campañas que se hicieron, nosotros le llamamos una campaña de marketing agresivo. Nos fuimos al aeropuerto de Barajas en Madrid y entre varias personas disfrazados de azafatas y azafatos de vuelo estuvimos más de 3 horas repartiendo, distribuyendo entre la gente, entre las familias que estaba esperando a sus hijos, a sus madres, a sus padres el vuelo de turno. Lo que hacíamos era repartir billetes gratis de vuelos estrellados. O sea, desde vuelos estrellados en la realidad, como el 11S, hasta vuelos estrellados en la ficción, como series de televisión o películas. Y este vídeo que os ponemos ahora es una especie de pequeño public reportaje con las máximas, los claims más importantes de este supuesto consorcio anfibio que quiere boicotear los vuelos. Cuanto más rápido llego al extremo del mundo, más rápido vuelvo y más se reduce mi mapa mental a la nada. Paul Virilio. Sistema de destrucción listo. Actívenlo. Iniciada secuencia primaria de destrucción. Número 1 funcionando. Dios mío, ¿qué ocurre? En marcha secuencia secundaria de destrucción. ¡Qué horror! Lazy days, warm and free, pathways to climb, rivers to see, magic's here for you and me as we travel the roads to romance. ¿Desaparecerán como territorio los destinos no turísticos si continuamos sobrevolándolos? ¿Permitirás las continuas vejaciones en los aeropuertos a cambio de optimizar tu tiempo libre? El lavabo está hecho un asco. ¡Oh! ¡No empuje, por favor! ¡Qué educación! Oiga, ¿es que no ve por dónde va? Ya no se encierra a la gente en una prisión, se le encierra en la rapidez, en la práctica de la velocidad absoluta. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. Stay grounded. Permanezca con los pies en el suelo. Trabajamos mucho con... Señoras y señores, me alegra comunicarles que las autoridades han colaborado. Por lo tanto, dentro de 30 minutos podrán abandonar el avión. Gracias por su paciencia. Menos 30 minutos. Dentro de unos minutos vais a entender por qué trabajamos tanto con películas dobladas al castellano, al español. Bueno, es curioso que en el origen de la industria turística, algo que impulsa lo que hoy conocemos no tanto como turismo, sino como la industria turística, hay un derecho laboral que son las vacaciones y que fue realmente más impulsado y promovido por grupos políticos conservadores en los años 30, más que realmente por las luchas por los derechos laborales, que tenían más que ver con mejorar las condiciones del trabajo, con reducción de horarios y aumento de salarios. Y realmente las vacaciones se comienzan es algo que comienza a ser atribuido al trabajador como una forma de regeneración de la fuerza de trabajo, ¿no? El trabajador de vacaciones se espera de él que recargue las energías
y en la medida de lo posible que se mantenga alejado de cualquier cosa peligrosa o socialmente revolucionaria, ¿no? Que como pereza o cualquier otro tipo de reflexión o de evolución personal que le pueda llevar a generar ideas contrarias a la disciplina productivista, ¿no? Entonces, al final, ese tiempo de vacaciones y ese viaje también se convierte en una forma de escapismo. Y las personas cuando viajan o cuando hacen turismo buscan un tiempo de desconexión de su rutina laboral, de su rutina cotidiana, y una vez más el turista se convierte en un viajero que vuelve a perder y que en este caso pierde la posibilidad de relacionarse con los territorios y con las realidades que atraviesa, ¿no? En ese sentido, creo que es curioso que cuando dejamos de ser nómadas aparece la ciudad, pero hoy también, cuando la posibilidad del viaje se hace imposible y cuando el viaje termina, de alguna manera la ciudad también comienza a destruirse, ¿no? Terramotourism o Earthquake Tourism es un proyecto que iniciamos en 2014 en Lisboa. Lo primero que hicimos, dada la situación de la capital portuguesa, fue una intervención en el espacio público muy sencilla, que era simplemente pegar carteles. Y estos carteles de Earthquake Tourism lo que incluyen son unas instrucciones de emergencia en caso de transformación urbana por seísmo turístico, ¿no? por un terremoto turista, con todas las instrucciones de los terremotos, obviamente, pero relacionadas directamente con el turismo. Y en este sentido trabajamos con este concepto del terremoto porque, bueno, hubo un terremoto muy famoso en Lisboa en 1755, en el cual murieron 30.000 personas, la mitad de la población de la ciudad. Es un terremoto del que habló Voltaire, del que habló Kant. Y fue un cambio de paradigma total en la ciudad de Lisboa, ¿no? A nivel cultural, a nivel urbanístico, a nivel político. De hecho, es cuando apareció el Marqués de Pombal, que fue uno de los grandes impulsores del despotismo ilustrado, que empezó a construir una ciudad y a reconstruir una ciudad en base al control de los ciudadanos. Y en ese sentido nos parece que lo que está ocurriendo hoy en día en Lisboa es muy similar a lo que ocurrió con el terremoto. También es ese cambio de paradigma en todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Estamos hablando de Lisboa, que en los últimos 3 años los alquileres de casas han subido un 50% en 3 años. Y es algo tremendo. O sea, está habiendo desalojos todas las semanas de miles de familias para construir apartamentos turísticos, para construir hoteles. En los últimos 3 años han construido más de 100 hoteles en Lisboa y es algo realmente insostenible lo que vivimos en Lisboa, ¿no? Últimamente. Si os queríamos poner un fragmento. Vamos a poner un pequeño fragmento con sonido del documental Earthquake.
Y es verdad, yo creo que el turismo al final se vuelve algo completamente insostenible. O sea, yo no tengo nada, nosotros no tenemos nada en contra del turismo y hay que, yo creo, diferenciar entre turismo y turistificación o turistización. Es decir, la turistificación o turistización es pensar la ciudad solamente de cara al visitante. Nosotros somos críticos con eso, no somos críticos con los turistas, ¿no? Y al final el turismo es una industria de movilización de masas de consumidores que los llevan de un lado para otro y está absolutamente basado en dos patas imprescindibles del capitalismo. Por un lado, la industria petroquímica, que son los combustibles. Los turistas se mueven en base a un transporte que necesita un combustible. Y por otro lado está la industria inmobiliaria o el mercado inmobiliario, como son los hoteles, como son los apartamentos turísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, después de Terramoturist, que nosotros vivimos en la ciudad de Lisboa hace 8 años y unos años después tuvimos la oportunidad de volver a abordar el tema de la turistificación o del fenómeno del turismo, en esta ocasión en torno a la vila o la villa de Sintra, que es un espacio muy singular que hay un poco al norte de Lisboa, y comenzamos intentando buscar otro abordaje, otro lugar desde el que mirar a este dilema del turismo, también un poco buscando otros puntos de vista que pudieran escapar como a ese discurso hegemónico de lo económico frente al turismo, ¿no? Y comenzamos a trabajar en la vila de Sintra y sobre todo intentando comprender cuál era el origen de la fascinación que Sintra siempre ha ejercido en todo tipo de pueblos desde épocas inmemorables que han sido, sí, desde el Neolítico siempre ha habido pueblos que han peregrinado a esta parte del mundo atraídos por esa Finisterrae o por el final del mundo conocido. Creo que Sintra al final reúne muchas cosas, es un espacio de una singularidad geológica y de una naturaleza muy privilegiada, y que siempre ha sido un espacio que ha intentado ser controlado por las élites, desde las cortes portuguesas hasta todo tipo de élites religiosas, y en torno a Sintra hay toda una mística, además, que ha hecho llegar allí a masones, druidas, comunidades teúrgicas, todo tipo de abordajes que intentan como comprender algún secreto que existe en Sintra. Y el turismo viene a ser como la última capa que llega a este territorio y que entra como una batidora y hace una papilla con todo esto, ¿no? Y bueno, Farcinio al final es un poco ese intento de buscar otros puntos diferentes hacia los que mirar a este dilema del turismo, que principalmente, mucho de lo que habla Farcinio tiene que ver con una dicotomía, un dilema que tiene que ver con la conservación o los discursos sobre la necesidad de conservar espacios que consideramos singulares como Sintra, y algo que pone en cuestionamiento los principios más básicos de una sociedad libre, que es la equidad de acceso a los lugares, ¿no? Y bueno, ponemos el tráiler. Sintra realmente, devido ser ponto bioenergético do globo, tem este predicado de atrair gente de várias partes. A sua mensagem é inovadora. Porque a lenda é o contar e recontar de uma história para tentar, por vezes, para tentar afastar as pessoas dos lugares.
sítios têm que ser habitados e vividos, porque senão perdem a alma. De facto, neste mundo que eu estou a falar, não há uma morte num sentido absoluto. Há um destino dos mortos. Mas para penetrar verdadeiramente em Sintra temos que acreditar no seu mistério. Hay masones, hay las primeras raves, las free parties que se celebraban en Portugal en los años 90, se celebraban allí, en fin. Creo que al final Farcinio intenta como hibridarse con ese lenguaje del misticismo que también está muy presente en Sintra para hablar al final eso de la gran estafa que es la industria turística y de cómo reduce cualquier tipo de relación con lo otro o relación humana a puro lucro, a pura consumo, en fin, ¿no? Y creo que hay algo que cuando la ciudad comienza a destruirse y comenzamos a temer la destrucción de la ciudad, comienzan de nuevo a levantarse fronteras y barreras que en realidad no nos protegen porque realmente la frontera es la amenaza, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido también entramos en la siguiente fase, ¿no?, del camino. Gentrification, ¿verdad? Esto ya es importante. No sé si hoy en día es necesario seguir definiendo qué es la gentrificación, ¿no?, que es este tipo de procesos que ocurren en muchas ciudades del mundo, ¿no?, en la que los vecinos, los habitantes de un barrio concreto, de un área urbana, son progresivamente desplazados por otros vecinos con mayor poder adquisitivo, mayor poder económico, con otros patrones de consumo. Nosotros empezamos a trabajar sobre gentrificación hace aproximadamente 11 años con un proyecto que se llama Gentrificación no es un nombre de señora y que tiene sobre todo formato de taller, que hasta ahora hemos visitado 16 ciudades de 9 países. El último fue Ecuador, si no recuerdo mal. A ver si lo hacemos, mueven hilos y lo hacemos en Sevilla, porque Andalucía todavía sigue pendiente. Y bueno, arroja todo tipo de resultados, ¿no?, este taller, ¿no?, porque siempre es un trabajo en colectivo con los participantes. Y hemos hecho desde documentales participativos, hemos hecho publicaciones impresas en forma de pasatiempos sobre gentrificación, fotonovelas sobre gentrificación, mapeados colectivos también, como no. Gentricólogos nos llaman. Y realmente hace 12 años, cuando empezamos a trabajar sobre los procesos de gentrificación, el término era relativamente nuevo en España, incluso en Latinoamérica, ¿no? Y en este sentido, uno de los contenidos que utilizamos en el taller es mostrar qué tal o qué novedoso era este término en ese momento en España y en Latinoamérica, ¿no? Y para ello utilizamos el doblaje del mundo cinematográfico, ¿no? Y es curioso cómo películas de finales de los 80 o principios de los 90, películas estadounidenses de Hollywood, bueno, pues hablan de gentrification, pero en España y en Latinoamérica eran dobladas de otra forma, ¿no? Uno de esos ejemplos es una peli que se llama Boys on the Hood, que es del año 90. Doblada, español. ¿Os queréis ahí? Venid. Mirad esa valla publicitaria. ¿Qué dice? Dinero en efectivo. ¿Y eso qué es?
Una valla. Una valla. ¿Pero qué sois, Abbott y Costello? Tú hablas y él lo repite. Me refiero al mensaje, a lo que significa. Eso se llama gentrification, manipulación. Y ocurre cuando el valor de la propiedad de cierto barrio cae por los suelos. ¿Eh? ¿Me escucháis? Sí. Infravaloran la propiedad. Así pueden comprar los terrenos a bajo precio, luego sacan a la gente, suben el valor de la propiedad y ganan al venderla. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo todo en nuestro barrio, todo negro. Así que la gentrificación en España y en Latinoamérica en el año 90 era manipulación. Spike Lee también habla mucho en sus películas de estos procesos y una de esas películas es Haz lo que debas, Do the Right Thing, que es también del año 89-90. Doblada. ¡Tú! ¿Sí? Casi me tiras, tío. Se dice lo siento. Perdona, lo siento. Además de casi tirarme, me pisoteas mis impecables Jordans que acabo de comprarme. ¿Y solo se te ocurre decir lo siento? ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. Voy a partirte el culo 2 veces. ¿2 veces? ¿Quién te manda a pisarme mis Jordans? ¿Quién te manda a andar por mi acera o vivir en mi barrio? Ese piso es mío. ¿Quién te manda a comprarte un piso en mi bloque, en mi barrio, en mi calle, en mi acera? ¿Y por qué has querido venirte a vivir a un barrio negro, maldito especulador? Tengo entendido que este es un país libre. Cada uno puede vivir donde quiera. ¿Un país libre? Tío, solo por decir eso ya debería partirte el culo. Bueno, esta está más acertada que la anterior porque por lo menos también un año después, en el 90, gentrification fue traducido como especulación. Es un poco una de las patas de nuestro colectivo, el apropiacionismo, el utilizar otros materiales que ya existen, de documentales, de películas, para trabajar con ello, ¿no? Y trabajamos mucho con el humor también como forma de empatizar con la persona que nos escucha, en este caso los participantes del taller, ¿no? Y también en esa línea tenemos un proyecto que se llama Ficción Inmobiliaria, Real Estate Fiction, que es una trilogía de documentales que hablan sobre el derecho a la vivienda, el problema de la especulación inmobiliaria, de los procesos de gentrificación y también, muy importante, la resistencia contra esos procesos de gentrificación. Resistencias contra los procesos de gentrificación que encontramos en la ficción del cine. En este caso hemos trabajado con más de 100 películas de unas 15, 16 nacionalidades y son películas de todos los tiempos también, ¿no? Y bueno, esto es una trilogía, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con vosotros, pero vamos a ver el teaser doblado español de Ficción Inmobiliaria 2, Real Estate Fiction 2. ¡Duro! ¡Machácale! ¡Ese es mi hijo! Si dais un paso, os machaco la cabeza. Y dígale a su amigo el señor Chadwick que la comunidad de vecinos sigue en pie de guerra. Dígale que nos encanta vivir aquí. Realmente no sé qué nivel de friquismo puede tener esto. Es decir, estamos hablando de películas americanas, en inglés, como es lógico, dobladas a español y subtituladas en inglés, ¿no? Por ahí vamos. Pero es interesante el equipo A, The A-Team, porque en esta tercera temporada la madre de M.A. Barracus, de Mr. T, iba a ser gentrificada para construir un hotel en su casa de Chicago. Y sin embargo hay otra temporada en la que The A-Team, o el equipo A, o en este caso el equipo B, son especuladores inmobiliarios y compran una casa y la venden por el triple de lo que les ha costado, ¿no? Es increíble los juegos que encontramos en la ficción, ¿no? Y sobre el tema del doblaje, os queríamos proponer un juego de 2 minutos, que era una de las grandes dudas que teníamos para esta sesión de hoy, porque sabemos que hay muchas personas de aquí que no son de España, o que son extranjeras, o que no hablan... O que no se han criado viendo cine doblado al español, vaya. Que no se han criado viendo cine doblado. Y es un juego que creamos hace bastantes años, que tiene que ver con la disociación y el desconcierto que puede producir en España y en Latinoamérica también el doblaje. Va a ser muy rápido. Aquí en España, no sé si sabéis, los que sois españoles sí,
un actor, una actriz de doblaje tiene la capacidad, sobre todo si le pagan, de doblar a 20 o 30 no a la vez. actrices o actores de Hollywood, del Star System. Y en este sentido, te pido que lo manejes tú, porque si no voy a meter la pata seguro. Os vamos a poner un pequeño audio de unos segundos. Esto los españoles lo vais a entender enseguida, los que sois extranjeros lo vais a ver subtitulado. Y os vamos a pedir que intentéis averiguar qué personaje o actriz, en este caso, es. Solo oyendo la voz de la dobladora, claro. O doblador. En el suelo, junto a la puerta, hay una tira que dice que estoy preñada. Por aquí dicen Uma Thurman. ¿Quién? Kate Winslet. ¿Quién? ¿Lo ponemos otra vez, una vez más? One more time. En el suelo, junto a la puerta, hay una tira que dice que estoy preñada. Judy Foster, Kate Winslet. Bueno, en este juego trucador que solemos jugar con público y con premios, y esto no es broma, ponemos este audio, las personas averiguan o no averiguan, y después mostramos, según este desconcierto que nos produce el doblaje en España, qué otras opciones, según esta actriz de doblaje ha doblado a estrellas americanas, se pueden dar, con pequeños montajes que hacemos y los ponemos. Lo ponemos de seguido todo, ¿no? Vamos a ver la solución primero. Primero la solución. Y luego los trucadores, todos los... Perdonad. En el suelo, junto a la puerta, lo he visto otra vez. Hay una tira que dice que estoy preñada. En el suelo, junto a la puerta, hay una tira que dice que estoy preñada. Pero claro, estaban diciendo también Judy Foster, estaban diciendo Kate Winslet. Nosotros en este juego lo que proponemos es también mostrar esas diferentes opciones, ¿no? Entonces, con esta misma frase puede ocurrir esto perfectamente. En el suelo, junto a la puerta, hay una tira que dice que estoy preñada. Y también puede ocurrir esto. En el suelo, junto a la puerta, hay una tira que dice que estoy preñada. ¿Cómo se queda? No solo Winona Ryder, Uma Thurman, también Kate Winslet, también Judy Foster, pero Núria Mediavilla, que es una actriz de doblaje catalana, tiene la capacidad de doblar a Juliette Binoche, a Halle Berry, a Drew Barrymore, a Angelina Jolie y a otras muchas actrices. Traemos más ejemplos, pero no nos va a dar tiempo a ponerlos. Se puede jugar online y está todo publicado en internet si os interesa. Como veis, construimos a través del cine, a través de apropiarnos materiales del cine y también deconstruimos el cine. Y uno de esos ejercicios que hicimos es un proyecto que se llama Atención Spoilers. Sabéis que spoiler viene de spoil, que es fastidiar, estropear, y viene de contar el final de algo, de una película, de una serie. Y en este sentido hicimos una pequeña intervención en grandes almacenes de Madrid, La Coruña y Lisboa, donde lo que hacíamos era, iba a decir joder, los finales de las películas, hacer spoiler de las películas y las series de televisión más conocidas con pequeños adhesivos que pegábamos en estos packs de estas series, como por ejemplo Dexter, que ya está un poco desactualizado. Yo creo que a nadie le va a fastidiar que hagamos spoiler de Dexter a esta altura, ¿no? Pero bueno, hicimos un pequeño vídeo de registro de este sistema de fastidiar series de televisión. Yo suelo decir que nosotros no vemos series. Es verdad. Y a estas acciones las llamamos acciones para la liberación del tiempo. ¿No se oye? ¿Se oye?
Son muchas horas que te ahorras tener que ver la serie. Bueno, estos son spoilers. Si no los entendéis. No, yo te pregunto a esta altura de la presentación qué coño tiene que ver esto con la gentrificación. O sea, no. Creo que nada, ¿no? Sí, creo que nada, bueno. Pues nada, vamos a continuar con la gentrificación, aunque parezca mentira. Dentro de ficción inmobiliaria, de Real Estate Fiction, una de las películas con las que hemos tratado, y no nos quedaba otra porque es brutal, es Robocop 3, que para nosotros explica bastante bien qué son los procesos de gentrificación y los procesos de resistencia a la gentrificación. Yo creo que añade confusión, pero lo podemos debatir luego. Puede ser. Y también sobre las políticas neoliberales que están ocurriendo en las ciudades de hoy en día. Robocop 3 es una peli de Fred Decker con un guión de Frank Miller, aquel guionista de cómics tan famoso, es del año 90, y en aquel momento Japón ya era el momento de mayor auge económico de Japón, y seguramente Estados Unidos buscó como enemigo, entre otros, a Japón. Y en este caso, la idea que se les ocurre para el guión es que una empresa japonesa, unida de forma muy cercana al poder público, a la mafia del poder público local de Detroit, que es la ciudad donde vive Robocop, pues quieren realmente arrasar un barrio, expulsar a los diferentes vecinos que allí habitan y crear una megaciudad tecnológica que es como el paradigma de la paz y de la armonía, ¿no? Entonces Robocop 3 empieza así. An end to crime, an end to poverty. Imagine 2 million good jobs waiting to be filled. Sounds like a dream, doesn't it? Well, sometimes dreams come true. Delta City, for our children. This is Media Break. You give us 3 minutes, and we'll give you the world. Good evening. I'm Casey Wong. Our top story tonight. Motor City goes Japanese as the Omni Consumer Products Corporation ended months of speculation today by announcing its takeover by the multinational Kanamitsu Corporation. Entonces, claro, esta empresa japonesa, que está ligada con el poder público, con el ayuntamiento de Detroit, tiene un ejército represor de una especie de soldados que son expertos en desalojar a personas. Vamos a ver un pequeño desalojo de la película.
You're supposed to be asleep. Is it true what the TV said? That it's war zone outside? Don't listen to what the TV says. This is your home, you hear me? And you're safe here. Just get on the bus. Bueno, hoy en día las políticas neoliberales que se dan en las ciudades incluyen esto, sobre todo alianzas del capital público y el capital privado, ¿no? Y en este caso el simbolismo viene de una empresa japonesa, pero podría ser una empresa cualquiera. Fijaos que aquí ya hemos puesto en versión original con sus títulos, bueno, pues... Entonces, claro, se produce un proceso de resistencia contra estos desalojos, contra este proceso de gentrificación, y evidentemente es Robocop quien viene a salvar a las personas y a los vecinos. Pero es una locura total, porque por un lado Robocop es un policía, la policía se subleva contra las instituciones públicas y deciden aliarse con los ciudadanos que están sufriendo estos desalojos. ¿En qué mundo pasa esto? Cosa que es radicalmente imposible, por lo menos en los casos que nosotros conocemos. Y la empresa japonesa, con su ejército de matones, consigue convencer a los punkis y a los anarquistas para que luchen de su parte y ayuden a expulsar a estos vecinos del barrio. Es muy perversa Robocop 3. El problema es que no tienen los poderes que tiene Robocop. Y este es el final de la película. They're winning, aren't they, sir? Muy absurdo. Ahí acaba la película. Bueno, muy absurda Robocop. Yo creo que añade confusión, pero bueno, está muy bien. Cachonday. Y ya para acabar muy rápido, dos vídeos. Solo dos vídeos. Este es un viaje que va de la observación a la acción y queríamos compartir con vosotros dos vídeos, dos registros que tienen que ver con la acción y con la implicación de los
territorios que habitamos. Parte de los materiales que se generan en el taller de gentrificación tienen que ver con intervenciones en el espacio público que se deciden y que se trabajan de forma colectiva. Y os queremos poner el registro del resultado del taller que impartimos en Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais, en Brasil, y que he trabajado con los participantes sobre justo cuando llegamos a Belo Horizonte se cumplían 120 años de la fundación de la ciudad, porque Belo Horizonte es una ciudad que fue planificada a finales del siglo XIX y sobre el terreno donde se construyó la ciudad de Belo Horizonte existía un asentamiento que se llamaba Curral del Rey y que fue obviamente completamente destruido, y las personas que en él habitaban pues fueron expulsadas, y este ejercicio, esta fundación basada en la expulsión de la ciudad se repite desde entonces permanentemente, y hoy en día el centro histórico de la ciudad de Belo Horizonte sufre un proceso de gentrificación muy fuerte que vuelve de nuevo a intentar expulsar a sus habitantes, en este caso muchas personas sin techo, habitantes moradores de Arrúa, como allí les llaman. Y entonces lo que se intentó hacer con los participantes, lo que se decidió es algo muy sencillo, que era intervenir en la calle, intentando volver a llevar a las calles de Belo Horizonte el antiguo trazado urbano del Curral del Rey, hacerlo visible en la ciudad y reivindicar de alguna manera ese primer acto fundacional de expulsión que se generó con la construcción de la ciudad. Y os ponemos el registro de la ciudad. O que a gente está fazendo é marcando o Curral del Rey na cidade, mostrando que a gente tem uma história. Vamos a agilizar, creo que se coge la idea, ¿no? Es una acción muy sucia, la verdad, una acción muy sucia. Y para terminar, otro ejemplo, si esta era intervención, un ejemplo de acción que era una intervención en el espacio público, queríamos terminar con el registro de una acción directa. Ahora, en este caso, nosotros como colectivo disolvemos nuestra identidad en una plataforma que existe hace un año. A principios del año pasado se formó en Lisboa, en la ciudad de Lisboa, y que se llama Stop Despellos, que quiere decir Stop Desahucios, y que, como su nombre indica, intenta luchar contra la crisis de vivienda brutal que está experimentando Lisboa y los desahucios masivos, ¿no? Nosotros, como grupo audiovisual dentro de esta plataforma, además intentamos generar materiales que trabajen por la cultura de la resistencia, y este es uno de los registros que se hizo de una acción directa en la que se paró la demolición de un barrio de autoconstrucción que existe a las afueras de Lisboa, en Amadora, una zona periférica de la ciudad de Lisboa, que fue
Una zona que acogió gran parte de la población migrante de origen africano en la ciudad y que hoy en día está sufriendo todo un proceso de destrucción para abrir, todos los barrios de autoconstrucción están siendo demolidos para abrir espacio a una clase media blanca portuguesa que está siendo expulsada del centro de la ciudad. Y bueno, pues simplemente el registro de la intervención. En este caso la ficción de Robocop nos vale para simbolizar algunas cosas, pero desde luego la policía en Lisboa no tiene que ver con la policía de Robocop. No ayudan a los vecinos, sino que ayudan a la expulsión de los vecinos. Esto ha sido el viaje al centro de la ciudad. Somos el colectivo Lejar Notation. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.